El proceso de la menopausia puede ser muy retador y muy abrumador para muchas mujeres. Por eso en este vídeo me gustaría compartir contigo pues todas las herramientas del yoga que a mí me han ayudado a transitar esta etapa de la vida, también compartir contigo cómo lo he vivido y todo mi proceso y espero que te ayude. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, de hecho lo llevo preparando mucho tiempo, pero por circunstancias personales pues se ha alargado un poquito más de lo normal. Y bueno, me quiero presentar, me llamo Susana, soy cofundadora de Brinda Yoga y bueno, pues llevo 20 años impartiendo clases de yoga, talleres, retiros. En los últimos años las clases de yoga las estoy focalizando online, pero también hago talleres y retiros presenciales. En la descripción de este vídeo puedes encontrar el link a nuestra plataforma online para ver todo lo que ofrecemos. Y bueno, pues desde que yo empecé a practicar yoga, me di cuenta enseguida del impacto que la práctica de yoga estaba teniendo en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, no solo a nivel físico, sino en mis emociones, en mi mente, en todo. Porque cuando hablamos de yoga, hablamos no solo de la práctica física, sino que el yoga nos ofrece un montón de herramientas que, que nos ayudan a profundizar en nuestro interior. La práctica física es una parte muy pequeña del yoga en realidad. Lo que buscamos en el yoga pues es esa interiorización, es ese ir hacia adentro, a conocernos a nosotros mismos para que se pueda desarrollar esa transformación interna. Y bueno, como cuando a mí algo me interesa, me gusta meterme hasta el fondo de todo, pues empecé a estudiar, a interesarme, a hacer cursos, formaciones y a ver lo que proponían pues diferentes profesionales de este sector y de otros sectores que también estaban relacionados pues con el bienestar, con la alimentación, ¿no? Pues ver todos esos aspectos que engloba el yoga, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues fui conectando también mi naturaleza individual como mujer a todo eso que iba integrando en mi vida, en mi día a día, en todo. Y bueno, pues en este proceso de conocerme a mí misma, pues conecté también pues con mis ciclos naturales mensuales, ¿no? Hormonales, y que nos afectan tanto a las mujeres. Y comencé pues a respetar estos ciclos, ¿no? Que estaban conectados directamente con cómo yo me sentía emocionalmente, también físicamente, ¿no? Y empecé pues también a adaptar obviamente mi práctica de yoga personal, no en mis clases, porque claro, al ser clases conjuntas pues es más complejo, pero sí que mi práctica personal pues la iba adaptando a cómo me sentía en cada momento del ciclo. Este es un tema que realmente me apasiona porque fue en esa época cuando realmente empecé a hacer las paces conmigo misma, a conocerme más profundamente. De hecho, me llegué a formar como Moon Mother con Miranda Gray, que es una inglesa que tiene muchas publicaciones sobre estos temas. Y bueno, pues todo esto ayudó a refinar mucho mi relación conmigo misma. Y bueno, la menopausia, aunque es una etapa natural en la vida de la mujer, pero la mujer siempre lo ha vivido como algo muy hacia la intimidad, no compartiendo mucho, no ha habido mucha información, se vivía mucho como con, bueno, pues ya la época de la decadencia, ¿no? Como que ya llegas a esa edad y, bueno, como ya no eres fértil para tener hijos, parece que no puedes ser fértil en otros aspectos de tu vida, como que ya, bueno, pues bueno, ya estoy en la menopausia, ya envejecer, ya mis momentos de gloria han terminado y ya no tengo, no sé, es como todo como muy decadente, ¿no? Como muy deprimente para la mujer y ha sido tratado todo como muy, o sea, como temas tabús, que no se han hecho públicos, ¿no?
Ya afortunadamente mucha gente divulgando sobre este tema y todo está cambiando y bueno, pues gracias que hoy en día es mucho más fácil para todos el conseguir información, ¿no? Pero todavía hoy en día pues hay muchas mujeres que sufren la menopausia y lo digo así, o sea, la sufren, ¿no? Cuando hay muchas cosas que se pueden hacer y que de verdad pueden darte mayor calidad de vida en esta etapa de la vida. Y muchos de los síntomas que se tienen en esta época es por falta de conocimiento y porque, pues eso, porque no se divulga lo suficientemente y se trata como prácticamente como una enfermedad que hay que medicar, ¿no? Cuando llegas a esta época. Y no es así para nada. Aunque esto es como todo, porque cada mujer pues es un mundo, ¿no? Entonces tampoco se puede generalizar. Pero bueno, cuando haces un vídeo así, pues lo tienes que hacer muy a rasgos generales y luego pues habría que ver cada mujer en su caso concreto, ¿no? Y hay sí que es verdad que hay casos que hay que medicar, ¿no? Pero que no es algo como que todas las mujeres llegan a la menopausia y es horrible y bueno, pues ya te tienes que medicar, te tienes que hormonar y para nada es eso. Lo quiero dejar esto claro para que se entienda bien. Como decía, que cada mujer es un mundo, ¿no? Y cada mujer vive de forma única, vamos a decir, la menopausia, pero los primeros síntomas suelen aparecer como 10 años antes o así de la menopausia. Y esto aproximadamente suele ser sobre los 40 años, pero esto puede variar. Hay personas que tienen menopausia precoz, hay personas que llegan a la menopausia con 45 años, otras con 50, depende mucho de cada mujer, pero normalmente los síntomas suelen aparecer eso como 10 años antes y también en cada mujer los síntomas se presentan de forma diferente. Hay mujeres que por ejemplo, dejan de menstruar de un día para otro y hay personas, por ejemplo, como es mi caso, pues que está siendo muy gradual. Yo ahora tengo 54 años y ahora es cuando estoy teniendo, en el último año y medio, es cuando estoy teniendo como los síntomas más en su pico, ¿no? Y cuando estoy empezando a tener desarreglos y demás. Todo esto también influye mucho en tu estilo de vida, cómo te cuides, cómo te alimentes y demás, ¿no? Sí que es verdad que yo en mi caso lo estoy sintiendo todo como muy suave comparado con otras amigas o personas con las que comparto, porque me he cuidado mucho la alimentación, pues siempre he estado activa, haciendo ejercicio y claro, todo eso al final se nota, ¿no? En cómo tienes los síntomas en la menopausia. Pero hay mujeres que pueden tener síntomas que realmente te dejan hecha polvo, ¿no? Y realmente te descolocan porque no solo tienes síntomas físicos, sino que también tienes síntomas emocionales, ¿no? Por el cambio hormonal. Entonces, como he dicho antes, es a partir como de los 40 años que comienza el descenso de los estrógenos y la progesterona, entre otras hormonas, y es esta etapa a la que se le llama perimenopausia. Y luego ya cuando justo dejamos de menstruar y estamos un año sin menstruar, es cuando estamos ya en menopausia. Como yo he estado en contacto mucho con mujeres por mis clases de yoga y el 90% de los alumnos suelen ser mujeres, pues siempre hemos estado compartiendo, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, de síntomas, y la verdad, pues eso, que cada mujer siempre hay algún síntoma que predomina más que el otro, unas que no han sentido ningún síntoma antes de llegar a la menopausia, otras que sí, que han tenido muchos síntomas. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, hace 10 años sí que sentía síntomas mm, que notaba que no eran normales, pero en ese momento, como era hace 10 años, pues yo no lo relacionaba con la menopausia. Pero ahora, después de haber estado varios años estudiándolo profundamente, pues sí que sé que esos síntomas que sentía en su momento estaban relacionados con este proceso en el que estaba ya entrando, ¿no? Pero claro, pues es lo que decía antes, como hay tanto desconocimiento, pues bueno, pues tú simplemente relacionas la menopausia con esa falta del periodo, con los sofocos y poco más. Pero, por ejemplo, síntomas comunes
que se pueden tener durante la perimenopausia y la menopausia, pues es la falta de sueño, la calidad en el descanso, neblina mental, te cuesta concentrarte, tienes mucha fluctuación en los niveles de energía, también a nivel emocional hay muchas fluctuaciones, estás mucho más sensible. También, sobre todo, algo que le afecta mucho a la mujer es que el cuerpo pues cambia, ¿no? Y entonces hay más tendencia a la acumulación de grasa en la zona abdominal. Y bueno, pues todo esto puede llegar a afectar muchísimo a nivel emocional, a nivel mental, con la autoestima y hay veces que los síntomas te pueden llegar a desbordar realmente. Pueden afectar y alterar tu vida porque afectan en tus relaciones, en tu trabajo, en tu pareja, con tu familia y a nivel personal, pues pierdes la motivación, entras ahí como un estado de, pues bueno, de resignación, ¿no? Como que, bueno, pues ya lo das todo como por perdido, ¿no? Y te puedes llegar a abandonar en todos los niveles. Y bueno, pues es la verdad que muy triste, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para tener mayor calidad de vida en esta época de tu vida y bueno, pues vivir otra época diferente, distinta, que no es ni mejor ni peor, puede ser una época preciosa de tu vida y disfrutar de ti misma y cuidarte. Lo que pasa que, bueno, pues requiere ciertas adaptaciones que tienes que hacer y nada más, y tener compromiso contigo misma para hacerlas. Y bueno, y te puedas preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la práctica de yoga? Pues tiene que ver y muy mucho, porque como te decía antes, el yoga abarca pues todos los aspectos que nos engloban, ¿no? Como seres humanos y entonces pues según tu estilo de vida, cómo te cuides, cómo te trates, cómo te hables a ti misma, cómo te relacionas contigo misma y sobre todo el punto clave y esencial aquí, cómo estén tus niveles de estrés, pues así vas a tener más o menos síntomas o con mayor o menor intensidad. Porque aquí la palabra clave es el estrés en todo esto, ¿no? Tus niveles de cortisol. Y ahora pues iré desarrollando este tema un poquito más. El yoga es sin duda el gran aliado porque la esencia del yoga es volver a ti, ser más consciente. Y esto implica un montón de cosas, ¿no? En tu vida. Una mayor conexión contigo misma, respetar tus necesidades, una mayor armonía en tu entorno, en cómo te relacionas con los demás, llevar una vida más equilibrada en todos los sentidos. Porque algo que nos da la práctica constante de yoga, una práctica regular, es ese sentido interior o lo que se denomina también la interocepción, que es esa capacidad de conectar con lo que uno está viviendo por dentro, ¿no? En su cuerpo. Y esto nos ayuda pues a ir gradualmente desarrollando esa habilidad de ir más profundamente hacia adentro, hacia uno mismo, estar mucho más conectados y esto pues nos va a dar una mayor aceptación de lo que somos, de cómo somos y va a resultar mucho más fácil em, integrar rutinas y cambios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Según vayamos cambiando, vamos a ir viendo las necesidades que vamos teniendo y vamos a tener mucha más flexibilidad interior a la hora de cambiar. Que no estoy diciendo que sea fácil y que sea todo la panacea, pero sí que va a ser una gran ayuda, ¿no? A la hora de implementar ciertas cosas, de tener cierta visión ante la vida, las situaciones, ante todo, ¿no? Lo importante y esencial es que sepamos que la menopausia no es ninguna enfermedad, no es nada horrible, como tampoco lo es cuando estás en la época de menstruar, tampoco es algo horrible. Cuando hay síntomas es porque el cuerpo nos está avisando de algo, de que algo no está bien, entonces hay algo que estamos haciendo que no va bien con nuestra salud, con nuestro estilo de vida y tenemos que cambiar. Simplemente hay ciertos cambios a los que nos tenemos que adaptar, porque la menopausia es algo natural, la naturaleza es cíclica,
La vida es cíclica en sí misma y nosotros somos parte de esa naturaleza y por lo tanto somos cíclicos. Y en este caso las mujeres no solo somos cíclicas a nivel mensual, o sea, todos los meses pasamos por un ciclo, sino que en nuestra vida pues también tenemos ciclos que son más largos, ¿no? Y la menopausia pues es otro de esos ciclos. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrirnos y ver qué es lo que nuestro cuerpo necesita, pues en cada momento vital, en cada ciclo en el que nos encontramos. Y bueno, ¿cómo nos puede ayudar concretamente el yoga en esta época de nuestra vida? El yoga lo que nos ayuda es activar el sistema nervioso parasimpático y nos ayuda a equilibrar el sistema nervioso. El estrés es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Y una mujer en perimenopausia va a sufrir mucho estos síntomas cuando nuestros niveles de estrés están súper altos, cuando el cortisol está súper alto. Cuando los niveles de progesterona comienzan a descender, que entre otras cosas, la progesterona es la hormona que nos ayuda a equilibrar los niveles de estrés. Entonces, cuando esta hormona comienza a descender, los niveles de cortisol comienzan a tomar ahí protagonismo y entonces ya no tenemos como ese amortiguador que teníamos antes. Y esto pues es como entrar en un bucle, ¿no? Como en un pez que se muerde la cola, que lo que nos mantiene es como una especie de estrés sostenido en el tiempo y entonces la práctica de yoga, con todas las técnicas que nos ofrece, pues lo que nos ayuda es a generar más serotonina, más GABA, porque activa nuestro sistema parasimpático y entonces esto lo que nos ayuda es a suavizar los síntomas, a estar más en calma, a suavizar todo más, porque el sistema parasimpático es el que nos ayuda, pues, por así decirlo de alguna manera, como a recargar las pilas. Nos ayuda a descansar mejor, a ralentizar el estrés oxidativo y nos ayuda también, sobre todo en esta época, que ahora voy a desarrollar un poquito más eso, con las digestiones, con los intestinos, pone en marcha la autofagia y nos ayuda en general a regenerar las células y muchas cosas más, ¿no? Y bueno, ¿y qué técnicas concretamente nos ofrece el yoga para transitar este momento vital? La verdad es que es difícil porque está la variedad de técnicas que nos ofrece y que todas pueden ser muy útiles en este proceso que nos toca vivir. Y, por ejemplo, la meditación es nuestra gran aliada, ¿no? En estos momentos. Hay infinidad de técnicas de meditación que todas pueden ser muy beneficiosas. Sí que es verdad que hay tanta información en las redes que mucha gente te dice una meditación y luego no es una meditación y luego, bueno, hay tal popurrí de cosas que al final es encontrar algo que a ti personalmente te haga bien, te haga sentir en paz, que te haga sentir en calma. Pero hay muchísimos tipos de meditaciones que pueden ser útiles en este momento vital. Porque la meditación, pues, nos ayuda a relajar y a calmar la mente, nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos, a comprendernos, y eso es vital en cualquier época de nuestra vida y en cualquier situación, seas joven, seas mayor, te da igual, porque son herramientas que lo que hacen es pues ayudarte a tener una mejor calidad de vida, ¿no? En general, al final. En este caso concretamente es que es esencial el que aprendas a abrirte, ¿no? A observar qué es lo que está ocurriendo en ti para así poder gestionar pues mucho mejor todo lo que te sucede y aceptarlo y abrazarlo sin rechazarlo, ¿no? Que esa es la base de la meditación, porque la tendencia que tenemos, sobre todo al principio, es a rechazar, ¿no? Todos esos síntomas que van apareciendo. Todo esto lo vemos muy profundamente, sobre todo en la membresía que tengo mensual, que se llama Om Devi, que esta membresía es concretamente para la mujer y hacemos encuentros mensuales y también semanales, ¿no? Con clases regulares de yoga semanales y ahí pues vamos desarrollando mucho más profundamente todo esto, viendo casos concretos y bueno, si quieres información está todo en la descripción de este vídeo. Entonces cuando practicamos regularmente meditación, que lo ideal es practicarla pues por la mañana o por la noche o las dos veces, depende un poco de tus niveles de estrés,
Y hay veces que hay que ser flexible, ¿no? No hay que ser, pues yo todos los... No, pues hay veces que estás más agitada porque te ha ocurrido algo o lo que sea y tienes que, en vez de meditar solo una vez al día, pues lo tienes que hacer 2 veces, ¿no? Para que tu sistema nervioso pues pueda equilibrar, ¿no? El estado en el que te encuentras. Porque, claro, hay que también tomar en cuenta que no son solo los síntomas que tú estés viviendo, sino que luego pues la vida sigue pasando y te siguen pasando cosas, estás mucho más sensible, entonces todo eso va a generar impactos en ti que antes quizá cuando uno es más joven, pues tiene esa capacidad de amortiguar los niveles de estrés, ¿no? Y de vivirlo de otra manera. Y ahora el estrés lo vas a vivir con mucha más intensidad porque estás mucho más sensible, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa cierta flexibilidad de saber qué es lo que voy necesitando en cada momento. Otras prácticas vitales y esenciales para regular nuestro sistema nervioso y activar el sistema parasimpático, pues son la práctica de la relajación y el yoga nidra, que son prácticas que deberían de estar incluidas en todas nuestras clases de yoga. Entonces, si consigo regular pues, esos niveles de estrés y dedicarme el suficiente tiempo para ese autocuidado que necesito, pues otra cosa con la que me voy a beneficiar de todo esto es con la calidad del sueño y del descanso, ¿no? Que tengo por las noches, que eso es esencial, porque si no descansas por la noche, pues te va a afectar al final en todo también, ¿no? Todos los síntomas igual pues se van a agudizar mucho más, ¿no? En otro aspecto que nos puede ayudar también muchísimo es a mejorar nuestro metabolismo, porque en esta época normalmente se suele ganar algo de peso y, como lo comentaba anteriormente, sobre todo en la faja abdominal, y tiene que ver mucho también con la resistencia a la insulina. Entonces, claro, cuando tienes muchos niveles de estrés, pues va a afectar muchísimo en esto. También es esencial adaptar nuestra alimentación en esta época. Hay muchas personas que ya están divulgando sobre esto, sobre el tipo de alimentación que es más conveniente en esta época de la vida. Hay muchas prácticas de yoga físico y de yoga energético que nos ayudan a esto, a activar nuestro fuego interno y activar nuestro metabolismo. Porque con todo esto realmente hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver que tu cuerpo va cambiando, que quizás subes algún kilillo de más, que tus formas van cambiando, pues la reacción automática que tenemos es a decir, pues nada, pues empiezo a hacer dietas restrictivas, empiezo a tener mucha más actividad, a hacer más ejercicio súper fuerte, ahora de repente me pongo a correr no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y todo esto, al final lo que te está generando es mucho más estrés. Y al final no solo no te funciona, sino que ves que incluso que puede llegar a empeorar. Por eso es importante conocer mucho tu cuerpo, qué es lo que está ocurriendo realmente y darle lo que realmente necesita, porque si no, al final entras en bucle y consigues pues el efecto contrario completamente. Por lo tanto, podemos regular el metabolismo regulando también nuestro sistema nervioso y también con otra serie de técnicas específicas que son más físicas y energéticas, también pueden ser de gran ayuda. Luego, otro tema más que seguro que se me va a criticar en cuanto que lo mencione. Alcohol es súper perjudicial, no solo obviamente ahora en la menopausia, o sea, el alcohol no aporta nada a nuestro organismo, más bien todo lo contrario, lo que hace es restar, pero sobre todo en este momento vital es súper perjudicial y además va a potenciar muchísimo más tus síntomas. Y esto es así, esto es una realidad, hay evidencia de ello y ya está, punto, no hay más que comentar. Luego tú puedes hacer lo que quieras obviamente con tu cuerpo, pero eso es así y tienes que ser consciente de ello. Luego, las posturas de yoga, hay ciertas asanas, que son las posturas que hacemos, ciertos ejercicios de respiración, de pranayama, que nos ayudan a equilibrarnos tanto a nivel físico como a nivel energético, ¿no? En esta época es súper importante trabajar mucho la fuerza, entonces es interesante que si tú ya eres practicante de yoga, pues que en estos momentos pues integres más posturas de fuerza en tu práctica y bueno, pues hay ejercicios de respiración que nos ayudan también a regular
nuestros hemisferios en el cerebro, nos equilibran a nivel energético y por lo tanto pues nos equilibran también a nivel emocional, ¿no? A equilibrar un poco pues esos desbordes que podemos llegar a tener en algunos momentos, ¿no? Y también, por supuesto, pues nos ayuda mucho en nuestro estado de ánimo. De todas formas, en esta época de la vida es interesante, aunque integres fuerza en tu práctica de yoga, también lo encuentro interesante integrar otras prácticas puramente físicas de fuerza otros días de la semana. Algo que vemos también muy en profundidad en la membresía de Om Devi y, por supuesto, en nuestras clases semanales de yoga en vivo, es a conocer nuestra mentalidad femenina, ¿no? La mente femenina pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Y nuestra mente pues no funciona igual que la de los hombres. No es nada ni mejor ni peor, simplemente funcionamos de forma diferente. Entonces esto pues en los grupos que tenemos de mujeres pues esto lo profundizamos mucho en ellos, ¿no? Y la verdad que se aprende muchísimo, ¿no? Cuando estás en un grupo con otras mujeres compartiendo, en un ambiente así íntimo y personal, pues cuando realmente te conoces un montón a ti misma, ¿no? A través de los demás. Y esto es algo que ya lo prueba la propia neurociencia, ¿no? Y se lleva estudiando en tradiciones antiguas, ¿no? Cómo el cerebro de la mujer tiene como 4 fases a lo largo del ciclo menstrual y cómo las hormonas inciden en nuestro cerebro, afectando directamente a nuestro estado de ánimo, a las emociones, a la función cerebral, a nivel cognitivo y fisiológico. Y según vamos atravesando estos estados o fases, como hay momentos del mes en los que estamos más sensibles, estamos más recogiéndonos hacia adentro, más introspectivas. En otros momentos estamos más activas, con más energía, tenemos mayor concentración, mejor estado de ánimo, socializamos más. En otras estamos como con más agudeza mental y todo esto va ocurriendo a lo largo de nuestro ciclo mensual y muchas veces pues esto lo que estaba comentando antes, que son temas pues como muy tabús y que lo vivimos muy a nivel íntimo y pensamos que estamos locas o nos llaman locas, ¿no? Por todo esto y no, no tiene que ver nada con la locura ni que estés mal de la cabeza, lo que tiene que ver es con tus hormonas y simplemente pues tenemos que aprender a conectar con ellas, a conectar con nuestro cuerpo, qué es lo que está ocurriendo y respetarlo. Pero hasta hoy en día pues no se toma muy en cuenta porque además lo que estamos consiguiendo con nuestra sociedad es todo lo contrario, es más como masculinizarnos y dejar de un lado pues todas esas necesidades que tienes a nivel individual como mujer. Estas 4 fases cerebrales de las que habla la neurociencia pues también se habla en las tradiciones antiguas y cómo pues los 4 ciclos lunares de la luna, ¿no? Están relacionados también como con 4 arquetipos que tienen una energía determinada, ¿no? Son como la doncella, la madre, la chamana, la anciana, pues todo eso tiene que ver mucho con esas fases y con nuestros estados de humor. Y bueno, pues todo eso, como te decía, esto lo profundizamos más en nuestra membresía Om Devi. Entonces, resumiendo toda la información que te he dado en el vídeo, lo primero es aceptar lo que estás viviendo, que lo que te funcionaba antes ya no te funciona y aceptarlo y ponerte en marcha. Abrazar y amar tu cuerpo es esencial, es muy importante que aceptes tu cuerpo tal y como se te ha dado, cuidarlo, mimarlo como si fuera un templo. Y no ver la menopausia como un enemigo, como algo contra lo que tienes que luchar, sino verlo como, bueno, pues es una fase en la que entras diferente en tu vida, igual que has tenido otras anteriormente y adaptarte a ella, porque si luchas eso te va a provocar muchísimo estrés y vas a conseguir el efecto contrario. Los síntomas que aparecen en el cuerpo no aparecen así porque sí, sino aparecen por algo y simplemente pues es con plena conciencia ver qué son los cambios que tengo que ir implementando en mi vida y el cuerpo nos está hablando, nos está diciendo constantemente qué es lo que necesita, solo tenemos que prestarle atención y tratar de ir incorporando cambios y pequeñas rutinas en nuestra vida, pero ir haciéndolo poquito a poco, con mucho cariño, disfrutando del proceso. O sea, no puedo forzarme
a integrar cosas sufriendo, porque eso, lo vuelvo a repetir, eso genera muchísimo estrés y además es imposible mantenerlo en el tiempo. Si quiero integrar algo y que se quede en mi vida, tiene que ser algo que me aporte, que yo me sienta feliz de haberlo incorporado en mi vida, que me dé gusto, que me dé placer, porque si me genera sufrimiento, al final vas a estar un tiempo quizás haciéndolo, pero si estás sufriendo no es sostenible en el tiempo. Te va a generar muchísima frustración, al final te va a tocar la autoestima, y vas a entrar a lo mejor en un estado como de resignación y que no es necesario, que si lo haces todo poquito a poco, estoy segura de que lo vas a disfrutar muchísimo más. Lo que integres tiene que ser fácil y llevadero y hacerlo a tu propio ritmo. No te compares con nadie porque es tu proceso y lo tienes que hacer poquito a poco. Es importante que abordemos la menopausia, como he dicho antes, desde esta visión yógica, que es una visión integral del ser humano, y abordarla no solo a nivel físico, sino pues eso, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, todas esas partes que nos engloban como seres humanos y que van a afectarnos sí o sí cuando una de esas partes pues esté abandonada o no la prestemos atención. Y sobre todo el cortisol, pues tenerlo ahí más o menos bajo control y evitar hacer cosas muy restrictivas porque lo que van a hacer al final es potenciar mucho más todos los síntomas porque suben los niveles de cortisol. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, sal a la naturaleza, date paseos todos los días si puedes, sal a caminar, es súper importante. Y en relación a tu práctica de yoga, búscate clases que practiquen un yoga integral, porque eso es lo que realmente es el yoga, un yoga que aborda todos los aspectos del ser humano, que aborda la parte física, la parte energética, la parte mental y emocional, la parte espiritual, porque son prácticas esenciales para realmente encontrar el equilibrio interno y conocerte más en profundidad. Y bueno, si estás interesada, nosotros tenemos una plataforma online y como te decía a lo largo del vídeo, tenemos una membresía exclusivamente para mujeres. Como ya te he dicho antes, te dejo el link en la descripción del vídeo. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a me gusta y compartirlo porque así la plataforma YouTube nos ayuda a difundir nuestro contenido. Y me gustaría que dejaras algún comentario. Puedes añadir si te apetece o comentar alguna cosa de las que te he dicho, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, qué te parece, cuál es tu experiencia, si estás en perimenopausia o si ya estás en menopausia y te apetece, bueno, pues aportar algo a lo que yo he dicho, que quizás se me haya olvidado o que no tenía ni idea, porque todas las opiniones, la verdad que en estos momentos pues siempre ayudan, ¿no? Porque, como decía, cada mujer es un mundo y escuchar de otras mujeres pues siempre es muy enriquecedor y te ayuda muchísimo más a comprenderte a ti misma. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.